nombre es Cornelio Hegeman y ya por la gracia de Dios hemos trabajado los últimos 20 años con Means. Creo que fue en 2003 que comenzamos a visitar a Venezuela y yo espero, si Dios permite. Sí, 2003, exactamente. Sí, y yo espero que en el futuro, quizá el próximo año, puedo volver, puedo entrar como canadiense o como gringos. Entonces tengo dos maneras de entrar. Y como misionero hay que ver, hay que buscar la manera, ¿no? De extender el reino. Y gracias, Elisa, por organizar este evento y también a César, que es nuestro coordinador. Y saludo también a Leonel, que es entre los primeros para trabajar. Y bueno, yo he visto varios nombres que ya por muchos años nos han acompañado, Carlos Rodríguez y otros también. Voy a hacer una presentación sobre apologética. El curso se llama Apologética Integral y en esta hora que vamos a tener juntos simplemente voy a dar una introducción a algunos métodos que se usan. Algunos métodos son muy prácticos, otros es más manera de argumentar. Recientemente hemos visto algunas declaraciones que las iglesias han publicado que son muy buenas, buenísimas. Entonces, hay muchas maneras para defender la fe. La mejor manera para defender la fe es la predicación. No hay mejor manera, porque es la manera que el Señor utilizó durante sus 3 años de ministerio y también lo que usaron los apóstoles. Y tenemos, por ejemplo, el final del canon, el final del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, donde por la predicación la verdad es defendida. Ahora, además de la predicación, tenemos varias actividades como la enseñanza, evangelización, consejería, y en cualquier manera que comunicamos la palabra de Dios, vamos a usar la apologética. La apologética simplemente es defender algo. Entonces, la apologética cristiana es la defensa de la fe cristiana. Ahora, quiero saludar al hermano Ospina. Dios le bendiga, hermano. Pero se ve más joven. No sé lo que está tomando, o bebiendo o comiendo allá, pero se ve muy bien, hermano. Qué bueno. Ok, entonces la apologética es la defensa de la fe. La apologética cristiana es la defensa de la fe cristiana. Ahora, en nuestro curso, el primer método que presentamos es en la primera lección, que es una encuesta. Eso posiblemente en nuestros días ha sido uno de los instrumentos más interesantes, porque con una encuesta uno puede ser más objetivo y es una manera de ir más allá de la congregación. Uno puede entrar a la comunidad y realizar su encuesta. Hemos tenido buen éxito con los estudiantes de este curso que hicieron encuestas sobre la cristología. Y recuerdo en Oaxaca, México, donde había un paro de los maestros. Entonces los maestros estaban en la plaza central protestando y nosotros usamos el día para hablar con ellos. Y hicimos encuestas sobre Cristo. Y sorprendentemente, muchos de ellos creen en un Cristo.
pero no es el Cristo de la Biblia. Algunos creen en un Cristo tradicional, estilo católica romana, otros Cristo revolucionario, estilo teología de liberación, otros un Cristo humanista, o sea, la humanidad, solamente la humanidad y no la divinidad de Cristo. Entonces hay muchos Cristos. Uno de los mejores libros escritos en cuanto a la apologética en español es por Juan Macay, El otro Cristo español. De verdad, este libro es tremendo. Juan Macay era misionero en Perú, vino de Escocia, 1916, y escribió sobre el Cristo de la conquista, de los conquistadores, y el Cristo de la Biblia. Pues hay otros libros también, pero en el contexto de América Latina, a mi pensar, esto ha sido uno de los mejores libros defendiendo a Cristo en el contexto de América Latina y en el contexto de la Biblia. Obviamente hay que analizar ambos contextos, el contexto de la Biblia y el contexto actual donde vivimos. Ahora, voy a hacer una pregunta. Eliezer, ¿ustedes ya tienen el curso? No te escucha. Ok. Hágame un señal. ¿Sabe cómo hacer? No, ok. Tienes que activar el audio. Está muteado, Eleazar. Ok. Sí, ya nosotros tenemos el curso y la guía que usted me dio la pasé casi en el grupo de WhatsApp y casi todos tienen la oportunidad de tener. Ok, yo voy a enviar otra versión donde he puesto algunas cosas extras en el apéndice. ¿Ok? Ok. Eso es fácil porque es por internet. Ok, entonces la encuesta es una manera muy buena para tratar de entender cuál es el concepto del ser humano y presentar a la misma vez el concepto de la Biblia en cuanto a los temas importantes. Ahora, además de usar instrumentos como encuestas, y yo tengo una encuesta en la primera lección de 10 preguntas que son interesantes. También hay escuelas de apologética y hay 3 escuelas principales. Tenemos lo que llamamos el presuposicionalismo, es una escuela. Otro es evidencialismo y la tercera escuela es el contextualismo. Ahora, para entender la diferencia entre estas escuelas de apologética y las 3 funcionan hoy en día, hay que conocer lo que es la revelación de Dios. Dios se revela a todos los seres humanos, eso se llama revelación general. Por la creación, por la ley natural, por la historia humana, experiencias humanas, la lógica, todo es parte de la revelación general de Dios. Pero también hay una revelación especial. Nosotros creemos en Cristo porque el Espíritu Santo ha abierto nuestro corazón, nos ha dado fe para creer que Dios es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Eso no viene de la naturaleza, no viene de la ley, no viene de la historia ni mi experiencia. Eso Dios debe revelar en una manera especial y eso se llama revelación especial, donde conocemos la verdad por medio de la Biblia,
por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, la revelación general y la revelación especial viene de la misma fuente, Dios. Pues no hay contradicción entre estas revelaciones. Ahora, el presuposicionalismo comienza con la revelación especial, comienza con la fe cristiana. Mientras que el evidencialismo comienza con la revelación general que se ve en el mundo. Ahora, al final, si los que practican estas escuelas de pensamiento son cristianos, van a estar de acuerdo. Por eso nosotros presentamos nuestra postura, que es la posición integral. Usamos las dos escuelas. Yo tengo amigos que son presuposicionalistas y tengo otros que son evidencialistas. Y si son cristianos, no tengo problema con ellos, porque van a usar la revelación especial y la revelación general correctamente. Algunos que están en la escuela de presuposicionalismo, que es realmente la escuela más popular entre los evangélicos, ahí está uno que es muy famoso, Cornelius Van Til. Argumenta fuertemente por comenzar con fe. Pero en la escuela de los evidencialistas tenemos, por ejemplo, Josh McDowell, Evidencias que exigen un veredicto, y otro libro, Más Evidencias. Y él argumenta desde las evidencias para la resurrección. Muy interesante. También otro evidencialista es el R.C. Sproul. Bueno, en el curso ustedes van a conocer algunos nombres asociados con estas escuelas. Repito, no hay conflicto entre ellos. Solamente son plataformas diferentes donde ellos van a comenzar. Ahora, contextualismo es un poco más difícil. Porque si vamos a argumentar desde el contexto humano, el contexto de la historia, existe la tentación de definir el contenido del evangelio por el contexto. Esa es la tentación. Y es la debilidad del contextualismo. Que la cultura define el evangelio. Que la tradición religiosa define el evangelio. Que la política define el evangelio. No, señores. Está al revés. Al revés. El evangelio va a definir nuestra política, nuestra tradición religiosa, nuestra cultura. Entonces siempre hay que mantener que la fe viene por oír. Viene por revelación. Ahora, sí, podemos contextualizar el evangelio, aplicarlo bien a nuestro contexto. Obviamente se puede y se debe, pero no al revés. No definiendo el evangelio según nuestro contexto, según nuestras experiencias y historias y ideologías sistemáticas, o sea lo que sea. Ahora, eso posiblemente es el área donde más se encuentra la apologética. En las grandes discusiones, voy a recomendar a ustedes Josh McDowell. Es muy conocido en América Latina, por eso quiero recomendar a él. Creo que manejan muy bien el evidencialismo, comenzando con la resurrección de Cristo Jesús. Eso es muy saludable, porque hay que entender que el evangelio es parte de la nueva creación. Y hay argumentos de Tomás Aquino, que también es evidencialista, pero argumenta más sobre la antigua creación. Se puede, pero
nunca olvidar la nueva creación. Y creo que es correcto que Josh McDowell comienza con la nueva creación. Ahora es quizá lo más popular entre los evangélicos, estas escuelas. Ahora, yo tengo mi propio paradigma. La semana pasada hablamos de hermenéutica. Lo que yo he hecho es aplicar mi hermenéutica a la apologética. O sea, la misma cosa. Hay que interpretar la Biblia, hay que interpretar la fe, hay que interpretar la realidad. Entonces, yo tengo lo que llamamos la apologética integral, donde hay 7 puntos. 1, los absolutos son 1. La verdad existe y es 1. Hay un Dios y una verdad. 2, hay 2 revelaciones, como he explicado, revelación especial y general, y están de acuerdo. 3, la Biblia, o sea, Dios, revelación. Ok. No sé dónde... Bueno, Eliezer y Carlos tienen gran poder ahora. Ok. Dios es uno y la verdad es una. 2, hay 2 revelaciones, general y especial. 3, la Biblia afirma la realidad y la Biblia habla del Evangelio. Estas cosas son básicas entre nosotros. 4, en la historia y en las relaciones humanas hay etapas. Por ejemplo, hablamos de la creación en la historia, creación, caída, redención en Cristo y consumación. O vamos a las facultades humanas y vemos que hay diferencia entre el sentimiento, la voluntad, el intelecto, bueno, hay varias facultades humanas. O sea, podemos expandir. Ahora, hay gran diferencia entre los cristianos en cuanto a las facultades humanas. Porque los presuposicionalistas van a prestar mucha atención a la facultad de creer, a la fe. Y eso está bien, no hay problema. Pero no deben ir en contra del intelecto, en contra del sentimiento y en contra de la voluntad. O sea, debemos mantener el balance entre todas las facultades humanas, pero entender que la revelación especial en nuestra vida comienza por la obra del Espíritu Santo y es manifestada en la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y sin fe, la apologética cristiana no va a funcionar, simplemente. Ok. Además de tener varias etapas, varias manifestaciones de la verdad, también la iglesia es la comunidad para la apologética. Hay que enseñar los miembros de la iglesia, obviamente los líderes, todos deben saber cómo defender su fe. Pero para defender la fe hay que tener fe. Si los miembros y líderes de la iglesia no defienden la fe, es posiblemente que no tienen fe. Entonces, usted como pastores, ustedes como líderes en la iglesia, deben capacitar a los creyentes para que cada uno, según la vocación que Dios ha dado, defiende bíblicamente a la fe cristiana. Y hay ministerios para eso también. Ministerios especiales
especialmente en los seminarios, institutos bíblicos, hasta que hay ministerios de apologética que son muy buenas, son buenísimas. Ahora, al final, nuestra defensa debe glorificar a Dios, no al hombre, no al mundo, no a mi sistema de pensamiento, sino a Dios. O sea, la adoración y devoción a Dios es sumamente importante. Entonces, en esta lección tengo una discusión sobre, ya la lección 3, sobre lo que llamamos la apologética integral. Tratamos de examinar varias dimensiones de la apologética. En la próxima lección voy a usar algunos argumentos. Me gusta la dialéctica. No soy comunista ni marxista, pero me gusta la dialéctica. La dialéctica simplemente es tesis, antítesis y tenemos la síntesis. La tesis es la verdad en mi sistema evangélico. La tesis es la verdad. La antítesis es la mentira, opuesto a la verdad. Y la síntesis es el evangelio, la respuesta de la verdad frente a la mentira. También voy a añadir lo que llamamos sincretismo, cuando la tesis y la antítesis existen lado a lado. Ahora, los cubanos han invadido a su país. Usted tiene muchos cubanos en Venezuela. Es un excelente sistema para hablar con los cubanos. Cuando yo fui a Cuba, antes de ser deportado en 2006, yo fui y noté que la dialéctica es usada en los colegios, escuelas. Y los estudiantes, los cristianos, manejan muy bien este sistema de pensamientos. Y escribimos un curso, se llama Apologética Dialéctica. Los mismos estudiantes en Cuba escribieron el curso y está en la página de web, minsespanol.com. O sea, la manera como vamos a usar la dialéctica es diferente que el marxista, obviamente. Ellos comienzan en cosas materiales. Ellos son materialistas. Creen, si son consistentes, van a creer en la eternidad de cosas materiales. Nosotros no somos materialistas. Nosotros creemos en la creación, que la creación fue hecha por Dios. Y Dios provee por su creación y Dios también nos salva y santifica su obra y un día tenemos nuevo cielo y nueva tierra. Pero uno puede tener un diálogo con personas que usan el sistema dialéctico. Aunque nuestra tesis es diferente. La tesis, la manera de iniciar la dialéctica para nosotros, la tesis, perdón, la tesis es la verdad bíblica. Perdón. Entonces, ustedes en la lección 4 van a leer sobre mi uso de la dialéctica y que tenga mucho, y también voy a añadir a mi sistema integral. Ahora, esta manera de argumentar es simplemente tratando de entender el punto opuesto y tener una manera de responder lógicamente al punto opuesto. Ok. Ok, tengo otro sistema, otro método que me gusta usar
y ustedes que han leído mis obras sobre cristología y en otros libros de teología, uso el método muy sencillo, que es el alfabeto. A, B, C, D, E. Y para cada doctrina, por ejemplo, aquí tengo argumentos para la existencia de Dios. Comienzo con A, absolutos, adoración, amor, apostar, armonía, ateos, arte. Y B, belleza, bondad. Entonces uso el alfabeto simplemente. Ahora, cuando hablo de absolutos, digo, si los absolutos existen, hay que tener una fuente absoluta. Solo un Dios absoluto puede ser la fuente. Es un argumento. Adoración. La adoración auténtica y verdadera debe tener como objeto un Dios digno de recibir toda la gloria y lo honor. Apostar. Es preferible creer en un Dios que no es preferible creer en un Dios que no existe que equivocadamente no creyendo en un Dios que existe. Entonces, si usted, o sea, el ateo no tiene, si el ateo no ha hecho un compromiso, si Dios existe o no, es mejor creer que Dios existe porque no va a perder nada. Yo estaba hablando un día con un ateo y yo dijo, porque el hombre conoció la Biblia, yo digo, mira, el Antiguo y Nuevo Testamento dice que todos que claman al nombre del Señor serán salvos. ¿Has clamado a Dios? Él dijo, yo no creo en Dios. Yo digo, no importa. ¿Has clamado a Dios? Porque si existe, vale la pena. Pero el tipo no quiso. No quiso ni intentar. Pero es una manera de romper el argumento del ateo. Diciendo, miren, no tiene nada para perder. Si él existe, pues, va a ser salvo. Y si no existe, pero no importa. ¿Por qué no clamar a Dios? Y entonces se usan muchos argumentos con este sistema. Es uno de mis sistemas más simples y más efectivos. A, B, C, D, E. Y lo uso para doctrina de Dios, para cristología, para doctrina del Espíritu Santo, tratando de entender la grandeza de Dios usando el alfabeto. Ok. Ahora, otra manera de hacer apologética es hacer declaraciones. Eso es, por ejemplo, en Venezuela, usted tiene un consejo. ¿Cómo se llama el consejo de los evangélicos? Usted tiene un consejo. ¿Un concilio o consejo? ¿Cómo se llama? Hay varias organizaciones. Hay varias organizaciones. Hay el Consejo Evangélico de Venezuela, pero hay otras organizaciones. Pero uno es el Consejo Evangélico de Venezuela. Ajá. Y ellos es más conocido y más utilizado por ustedes. Sí. Y yo he visto varias declaraciones que ellos han emitido y son muy útiles porque cristianos de varias familias, de varias tradiciones, juntan su cabeza y tratan de presentar algo que ellos tienen en común. También es conocido como ecumenismo, pero el movimiento ecuménico ha sido dañado por el liberalismo.
lamentablemente. Consejo Mundial de Iglesias, ya en el año 68, se apartó oficialmente de la defensa de la fe cristiana. Y comienzan en un camino de diálogo con las religiones mundiales, diálogo con, bueno, con otros. Pero el cristiano no es llamado al diálogo. El cristiano es llamado a ser testigos. Recuerdo los dos testigos en Apocalipsis, ¿no? No tenían una conversación con el dragón y las bestias y la ramera. No. Testifican lo que es. Dan testimonio según la palabra de Dios y el evangelio de Cristo Jesús. 7 veces esta designación es dada en Apocalipsis. Dar testimonio. Cuando vendrá el Espíritu Santo, darán testimonio de mí, de Cristo. Entonces el testimonio, no el diálogo, es lo más importante. ¿Por qué? Porque el testimonio es fruto de la revelación de Dios. Dios no nos pregunta cómo se siente, qué puedo hacer. No, Dios viene declarando la verdad. Él es Dios, ¿verdad? Y nosotros los siervos de Dios, pues, debemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo, lo que dice la palabra de Dios, lo que es el evangelio. Entonces, hay muchas declaraciones en el movimiento ecuménico evangélico. Ahora, no creo mucho en la formación de concilios internacionales, porque de verdad no representan el contexto nacional ni local. Creo sí mucho cuando desde abajo las congregaciones buscan uno al otro y colaboran y emiten pues declaraciones sobre su contexto. Y por eso los concilios nacionales y los regionales emiten mejor apologética muchas veces que los internacionales. En los Estados Unidos, ahora, en cuanto al matrimonio, la definición del sexo, hemos recibido varias declaraciones que son parte de la respuesta evangélica frente al cambio a los cambios que se están presentando. Y uno es la Declaración de Manhattan, escrito mayormente por Chuck Colson, y recientemente la Declaración de Nashville es muy bueno en cuanto a la ideología de género. Y yo he puesto eso en la nueva versión del curso, por eso quiero enviar de nuevo el curso a usted, hermano Eliezer. Porque la declaración de Nashville es muy buena. Y aceptado a nivel internacional también, pero fue hecho por el contexto nacional de las decisiones por el Corte Supremo y las debilidades que nosotros tenemos en las iglesias. Cuando la iglesia pues no habla claramente, pues Dios va a juntar los cristianos de una manera u otra y van a declarar la verdad. Y lo lindo es que esta declaración de Nashville fue firmado, pero por casi todas las iglesias evangélicas conservadoras, todos los seminarios evangélicos conservadores. O sea, el Señor juntó en gran manera
al pueblo cristiano para decir la verdad sobre el género, sobre el matrimonio, sobre el sexo también. Muy interesante. Fue escrito en 2017. Entonces, hacer declaraciones es muy bueno. Y yo tengo uno escrito por su siervo que uso en las cárceles, por trabajar en las cárceles donde abunda el homosexualismo. Hay que tener una postura bíblica frente a esta condición. Y lo interesante es que en la cárcel en los Estados Unidos nos permiten decir cualquier cosa. O sea, tenemos libertad de religión. Y eso está muy bien definida. Yo como voluntario, como capellán no puedo hacerlo porque el capellán es pagado por el Estado. Pero como voluntario, visitando, enseñando en la cárcel, puedo decir cualquier cosa que no causa desorden. Si va a causar un desorden, pues me sacan. Pero es algo interesante, que los voluntarios tienen más libertad que hasta los capellanes. Hay capellanes que nos invitan diciendo, Cornelio, nosotros no podemos decir lo que usted puede decir. Yo digo, está bien. Yo vengo con mucho gusto. Entonces, cualquier cárcel en los Estados Unidos que me invita a trabajar, pues, por la gracia de Dios hemos entrado. Trabajamos en más o menos 22 cárceles. Ok, continuamos. Tengo tos. La próxima lección habla de la doctrina. La doctrina tradicionalmente ha sido la manera para la iglesia expresar su enseñanza sobre la doctrina y la ética. Respetamos mucho los credos ecuménicos, las confesiones de fe de iglesias históricas y los artículos de fe que tienen las iglesias locales. Eso es excelente, es una manera excelente para expresar las verdades. Y hay que expresar estas verdades. Hay que tomar una decisión en cuanto a los problemas que las sociedades tienen. No mantener silencio. Juan el Bautista habló la verdad a Herodes y habló sobre el adulterio. Hermanos pastores, ¿estamos hablando la verdad sobre el adulterio en la iglesia? ¿En la sociedad? Bueno, Juan sufrió, cayó preso y perdió su cabeza. Y el mismo Señor no cerró la boca frente al adulterio. Él dijo que hay solo una razón para divorciarse. Es la fornicación. O sea, ¿estamos claros con estas doctrinas y estas éticas? ¿O estamos manteniendo silencio? Hay que hablar. Y la iglesia históricamente ha hablado. Y es para nuestra generación, pues debemos hablar. No en una manera ofensiva. No, con lágrimas, con amor. Sabiendo que la verdad debe ser hablado con amor. 1 Corintios 13, ¿verdad? Ok, entonces las doctrinas es una manera excelente para definir nuestras creencias y nuestra ética. Y yo tengo un capítulo sobre, pues, o una lección sobre
la deidad de Cristo, que Cristo es Dios y humano. Ok, tengo también la última lección es sobre la doctrina de gracia. En la apologética es muy fácil caer en el error del legalismo, por un lado, y el liberalismo, por otro lado. Y para evitar este error, creo que hay que entender las doctrinas de gracia, que somos salvados por gracia, no por obras. Ahora, ustedes entiendan eso, porque la Iglesia Católica Romana ha caído al lado del legalismo, donde definen la salvación por las obras. Nosotros creemos que solo las obras de Cristo son perfectos y buenos, y somos salvados por la obra de Cristo. Ahora, por esta razón, podemos trabajar con cualquier tipo de persona, Por ejemplo, en mi ministerio, entre los presos, puedo trabajar con ellos, aunque han cometido crímenes horribles. Sin embargo, la doctrina de gracia nos permite compartir sin condenar a ellos, porque la justicia humana va a condenar a ellos y hasta la justicia de Dios. Sin embargo, somos salvados por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia ni injusticia. Pues tenemos una plataforma para trabajar con toda la sociedad, no importa su partido, no importa su estatus social, de clase, ni de moralidad. Los cristianos entran a las cárceles y ministran. Es sorprendente el ministerio de los cristianos en las cárceles. Si creemos en la gracia, pues hay que explicar, predicar y aplicar esta gracia en nuestras cárceles. Además de esto, hay que mostrar gracia y misericordia con los necesitados. Mateo 25 está muy claro, ¿no? Hay ovejas que están sufriendo y claman a Dios y hay que responder. Y ustedes, como en Venezuela, yo sé que están respondiendo. Yo he escuchado sus testimonios en cómo ustedes escuchan a las necesidades de comida espiritual y comida física también. No hay que dividir estos ministerios. Hay que responder al clamor de los hermanos más necesitados. Y también es parte de la apologética. Nosotros muchas veces no podemos hablar con alguien, pero sí podemos mostrar un acto de amor para que la persona piense dos veces, hey, ¿por qué los hermanos actúan así? No es muy, no es muy común, ¿verdad? Y así nosotros tenemos entrada a la vida de la persona y podemos compartir la esperanza que Dios nos ha dado. Ok. En pocas palabras, eso es una revisión de la lección o de las lecciones que tenemos. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son sus preguntas? Entonces, el hermano Eliezer va a manejar esta parte, ¿verdad? Sí,